Bien, en este video voy a hablar sobre las leyes básicas, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, en el cual voy a explicar una serie de ejemplos en la cual voy a demostrar esas leyes. En este primer ejemplo nos piden calcular el voltaje en la resistencia de 12 y además la corriente IX. Entonces aquí redibujé el circuito y lo que voy a hacer es que le voy a dar un nombre a cada nodo. Como podemos ver aquí, en este circuito tenemos 4 nodos. Puse el nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Y entonces, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, vamos a hacer una trayectoria cerrada eh, a la dirección de las manecillas del reloj. Vamos a empezar en A, después pasamos al nodo B, luego al D y cerramos donde empezamos, en el nodo A. Entonces tenemos menos 10 más B, más el voltaje de la resistencia de 12, más 4 volts, los que están aquí, y ya se cierra, ¿no? La trayectoria cerrada. Y tenemos que es igual a 0, despejamos o pasamos este sumando y este restando y nos queda que el voltaje en la resistencia de 12 es de 6 volts. Ahora vamos a hacer otra trayectoria cerrada en la segunda malla, en la cual la trayectoria va a ser B, C, D y terminamos donde empezamos, en B. Entonces tenemos 16 más 16 más 3x y en esta dirección más 16 más 3x menos 4 igual a 0. Entonces de aquí, de esta ecuación, podemos conocer el valor de ix. Pasamos sumando, pasamos restando y dividiendo y nos queda que la corriente ix es igual a menos 4 amperes. Y ya tenemos todo lo que nos pide el ejercicio. Ahora tenemos este otro ejemplo en el cual nos piden que determinemos el voltaje V0. Aquí redibujé el circuito y coloqué una corriente, la cual llamé I0, que tiene una dirección a las manecillas del reloj. Y como la corriente va a las manecillas del reloj, significa que aquí le voy a poner una polaridad más menos que entre por el positivo y le voy a llamar voltaje 1 de la resistencia de 16. Además le voy a poner la polaridad de esta resistencia con su voltaje de 2. Entonces vamos a tener que el voltaje 1 es igual a 16 y 0 y el voltaje 2 es igual a 14 por I0. Entonces vamos a hacer, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, vamos a hacer la trayectoria cerrada, manecillas del reloj, en la cual tenemos menos 10 y lo pasé sumando al otro lado. Luego tenemos más B1 y como B1 es igual a 16 y 0, aquí lo puse. Luego más B2, la cual B2 es 14 y 0, aquí está. Más 25, que lo pasé restando al otro lado. Y ya sumamos términos semejantes, paso dividiendo y tenemos que I0 es igual a menos 0.5 amperes. Ahora, además, como ya tenemos la corriente que pasa por todo ese circuito, podemos conocer el valor de B2 para posteriormente hacer otra trayectoria cerrada aquí. Entonces el voltaje B2 es 14 por I0, nos da menos 7 volts. Entonces hacemos esta trayectoria cerrada, vamos a tener que el voltaje 0
va a ser igual al voltaje 2 más 25. Como el voltaje 2 es menos 7 más 25, 18. Y ya tenemos el voltaje V0. Bien, ahora este otro ejemplo nos pide obtener del voltaje 1 al voltaje 3. Es decir, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Redibujo el circuito. Aquí es el mismo del que tenemos arriba. Como podemos ver, aquí el voltaje 3, la fuente de 10 volts está en paralelo con esta resistencia. Entonces, el voltaje 3 va a ser igual a 10 volts. Y además vamos a darle un nombre a cada nodo. Tenemos nodo A, nodo B, que es todo este nodo C, todo este de acá, y el nodo D, todo esto, ¿no? Tenemos que el voltaje 3 es de 10 volts, paralelo. Entonces vamos a hacer trayectoria cerrada D, B, C, D. ¿Ok? Entonces vamos a tener B2 más B2 más B3 más 12 igual a 0. Como ya conocemos el voltaje B3, que es 10, entonces pasamos restando, y tenemos que el voltaje 2 es igual a menos 22 voltios. Entonces ya tenemos voltaje 2 y voltaje 3. Ahora para voltaje 1, simplemente vamos a hacer otra trayectoria cerrada A, B, D, A. Ok, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, aquí vamos a tener menos 24 más B1 menos B2 igual a 0. Como ya conocemos B2, simplemente pasamos sumando el B2, como es menos 22 más 24, nos da que el voltaje 1 es igual a 2 volts. Y ya tenemos los 3 voltajes que nos pide el ejercicio. Bien, en este otro nos pide encontrar el valor de la corriente de ese circuito. Todo está en serie. Y el voltaje entre estos puntos, ¿no? El voltaje AB. Entonces aquí redibujé el circuito. Como la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj, aquí le voy a poner una polaridad de un voltaje, en el cual voy a llamar B1 más menos, que la corriente entra por el positivo, y aquí lo voy a llamar B2 más menos, y vamos a tener que el voltaje 1 es igual a 3 por I, la corriente que pasa por todo ese circuito. El voltaje 2 va a ser igual a 5I. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, hacemos esa trayectoria cerrada en la cual vamos a tener menos 30 más B1 menos 10 más B2 más 8 igual a 0. Como ya conocemos, bueno, vamos a meter esas equivalencias en esta ecuación y vamos a tener menos 30 más 3i, que equivale a B1, menos 10 más 5i, que equivale a B2, más 8 igual a 0. Y resolvemos para i. Nos queda que i es igual a 4 amperes. Entonces ya conocemos la corriente. Podemos conocer el voltaje 2. De acuerdo. Como lo que nos piden es el voltaje AB, vamos a tomar esa trayectoria cerrada. Tenemos que el voltaje AB va a ser igual al voltaje 2 más 8. Y como el voltaje 2 es igual a 20 volts, más estos 8 de acá, nos da 28 volts. Y ya ese sería el voltaje entre estos puntos, el voltaje AB. Ahora tenemos este otro ejemplo en el cual nos dice que en el circuito de esta figura nos pide encontrar la corriente
además la potencia disipada por la resistencia de 3 ohms y la potencia que suministra cada fuente. Aquí redibujé el circuito. Como aquí tenemos un voltaje de menos 8 negativo, pues yo lo que simplemente hago es cambiar la polaridad. Como pueden ver aquí, puse menos más y ya nos dio un voltaje positivo, ¿no? En esta polaridad. Entonces, además, le puse una polaridad aquí en la resistencia de 3, en la cual llamé B1. Entonces, el valor de la corriente va a ser igual al voltaje 1 sobre 3. Vamos a hacer una trayectoria cerrada en esta dirección, en la cual tenemos 10 más B1 más 8 menos 12 igual a 0. Y pasamos el 10 restando, 12 sumando, el 8 restando, y nos queda que el voltaje 1 es igual a menos 6. Por lo tanto, podemos conocer el valor de la corriente, que sería menos 6 tercios, igual a menos 2 amperes. Entonces, significa que como la corriente nos dio negativo, en realidad va en sentido opuesto. Va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como podemos ver aquí, como la corriente entra por el negativo, sale por el positivo, esta fuente está suministrando potencia. Pero como aquí la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, esta fuente de 12 va a estar recibiendo potencia o disipando. Y aquí entra por el negativo, sale por el positivo, esta fuente va a estar entregando potencia. Y pues la resistencia disipa potencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que la potencia de 3 va a ser igual a su voltaje, nos dio menos 6, por la corriente, menos 2 amperes. Y nos da 12 watts. Aquí en la potencia de 12 volts tenemos su voltaje por el valor de la corriente y nos da menos 24 watts. Y como lo mencioné anteriormente, nos dio negativo porque en realidad esta fuente está disipando potencia, es decir, está recibiendo o absorbiendo potencia. Ahora con la fuente de 10, su voltaje y por la corriente. Entonces, como aquí, vamos a tener que la corriente sale del positivo, es decir, la de 2 amperes por los 10 volts y nos da 20 watts. Ahora la fuente de 8, lo mismo, como entra por el negativo y sale por el positivo, vamos a tener los 8 volts por los 2 amperes, porque en realidad con esta fuente aquí es negativa, va del otro lado positiva, entra por el negativo, sale por el positivo, 8 por 2, 16 watts. Y ahí tenemos las potencias que suministran, en este caso la de 8 y la de 10 suministran potencia, y la potencia del elemento pasivo y esta fuente que pues en realidad nos dimos cuenta que estaba recibiendo potencia, además del valor de la corriente. Ahora, en este ejemplo nos piden determinar la corriente I0 que pasa a través del circuito. Redibujo el circuito, le asigno una polaridad, un voltaje a la resistencia de 22, más menos, este de aquí. Tenemos que la ecuación para la fuente controlada
va a ser que la corriente I0 va a ser igual al voltaje 0 sobre 22. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, hacemos una trayectoria cerrada, menos 54 más B0 más 5 por I0, aquí tenemos el valor, lo sustituimos aquí, igual a 0. Y ya nos dice que el voltaje 0 es igual a 44 volts. Por lo tanto, podemos conocer la corriente. 44 sobre 22 nos da 2 amperes. Y ese es el valor de la corriente I0. En este otro circuito nos piden encontrar el valor, el voltaje Vx de la resistencia de 5. Redibujo el circuito, le asigno una corriente. Aquí como nos están indicando la polaridad, pues la voy a asumir que va la corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces le voy a asignar, bueno, una polaridad, un voltaje, el cual llamé V1 a la resistencia de 1, y este voltaje de la resistencia de 2, con esa polaridad, la llamé V2, en la cual la ecuación de control o la ecuación para la fuente controlada, vamos a tener que el voltaje X es igual a 5 por la corriente que fluye a través de la resistencia, 5Ix. Y continuando, vamos a tener que el voltaje 1 va a ser igual a Ix, porque esta resistencia es de 1 ohm, y el voltaje 2 va a ser igual a 2 veces Ix, de acuerdo a la ley de Ohm. Ahora vamos a hacer una trayectoria cerrada a las manecillas del reloj. Vamos a tener menos 15 más V1 más 2Vx más Vx más V2 igual a 0. Y como nosotros ya conocemos sus equivalencias, como el circuito está en serie, vamos a calcular la corriente Ix. Entonces vamos a sustituir esas equivalencias dentro de la ecuación. Vamos a tener menos 15 más Ix más 10Ix, porque es 2 por 5Ix. Aquí tenemos el valor de Vx más 5Ix más el valor del voltaje V2, que es 2Ix. Bueno, su equivalencia, ¿no? Igual a 0. Entonces resolvemos para Ix y nos queda que X es igual a 5 sextos. Entonces, como tenemos la corriente X, simplemente multiplicamos por 5 de acuerdo a su equivalencia para conocer el voltaje Vx. Y nos da un valor de 25 sextos, que aproximadamente son 4.167 voltios. Ahora en este ejemplo nos piden hallar el voltaje V0 de la resistencia de 10 en el circuito y además la potencia disipada por la fuente controlada. Entonces redibujo el circuito, voy a darle nombre a los nodos, a cada nodo, a este nodo aquí, nodo A, nodo B y nodo C. Solamente es un circuito de 3 nodos, en la cual, como nos dan esta polaridad, voy a asignarle una corriente en ese sentido, que la llamé I0. Además, una polaridad al voltaje de la resistencia de 10, la cual llamé V2. Y además, otra polaridad al voltaje de la fuente independiente de 25 amperes. Entonces lo que vamos a hacer, primeramente, para la ecuación de la fuente controlada, vamos a tener que el voltaje 0 va a ser igual a 10 y 0, es decir, la corriente que fluye a través de la resistencia de 10. Nos vamos aquí al nodo B y vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff: corriente que entra, corriente que sale. Entonces tenemos
que entra la corriente I0, que entra la corriente de 25 y que entra la fuente controlada de 2V0. Entonces, de aquí vamos a despejar a I0 para conocer su equivalencia y posteriormente reemplazarla aquí para poder conocer el voltaje V0. Entonces, en I0 reemplazamos por V0 sobre 10 su equivalencia, más 2V0, mandamos este 25 restando y nos queda que el voltaje V0 es igual a menos 11.9 volts. Como ya conocemos el voltaje, podemos conocer su corriente. La corriente, entonces menos 11.9 sobre 10 nos queda menos 1.19. Luego, como conocemos el valor de la corriente I0 que pasa por aquí, podemos conocer también el voltaje V2. ¿Para qué? Para aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la de la trayectoria cerrada, la suma de elevaciones y caídas de voltajes en una trayectoria cerrada igual a 0, en la cual vamos a tener más V2 más V0 y más Vx, el voltaje de la fuente de 25 igual a 0. Entonces, como ya conocemos V2 y a V0, podemos conocer Vx. V2 es igual a 10 veces I0 y, o sea, en este caso va a quedar equivalente 10 por I0 menos 11.9 y pasamos restando el valor de Vx y el valor de V0 y nos queda, disculpen, pasamos restando el valor de V0 y el valor de V2 para conocer Vx y nos queda que Vx es igual a 23.8 volts. En este caso, menos, ese se hizo positivo, 11.9, porque lo pasamos restando, y ese también, el valor de, ay, me confundo, el valor de V2 aquí. Entonces, restando, se hacen positivos y los sumamos, nos queda el valor de Vx igual a 23.8 volts. Bien, ahora para la potencia, como podemos ver aquí, como esta fuente controlada de corriente que depende de este voltaje, como este voltaje fue negativo, a la hora que multipliquemos 2 por V0 nos va a quedar menos 23.8, el valor de la corriente. Como significa que como este voltaje es negativo, también esta fuente controlada va a ser negativa. Entonces significa que esta corriente, esta fuente controlada, en realidad va en el sentido opuesto. Como lo pueden ver aquí en ese mismo circuito, nada más que cambié la fuente controlada, la puse que en vez de para arriba, para abajo. ¿Para qué? Para que nos dé positivo. Como pueden ver aquí, la corriente en la fuente controlada es igual a menos 2 y el valor de V0. Y ya nos da 23.8 amperes. Entonces la potencia en la que disipa la fuente controlada, entra por el positivo, sale por el negativo, va a ser el valor del voltaje Vx, 23.8, por el valor de la fuente controlada, que es una fuente controlada de corriente que depende de un voltaje, 23.8 amperes, y nos da 566.89 watts. Aquí, por último este ejemplo, dice que para la red de esta figura hallemos la corriente, la tensión y la potencia asociadas con la resistencia de 20 kilo
ya saben, redibujo el circuito. Y aquí le puse una polaridad a, a este a este voltaje de la resistencia, lo llamé Bx. Aquí nombro este nodo, le puse nodo A, le asigno una corriente llamada I1 para que entre por el positivo. A esta corriente la llamé I2, que pasa por la resistencia de 5 kilo ohm. Y analizando el circuito, como tenemos esta fuente de corriente de 5 mA que pasan por esta resistencia de 10 kilo ohms, pues hacemos una simple ley de Ohm para conocer el valor de V0. El valor del voltaje V0 va a ser igual a 5 mA por 10 kilo ohm. Se anula el kilo con el mili y nos queda que el voltaje V0 es igual a 5 volts. Por lo tanto, de acuerdo a las corrientes que le asigné, el voltaje Vx, que es en paralelo con estos tres elementos, va a ser de 20 kilos o 20 kilo ohm por la corriente que fluye a través de él, por I0. Entonces vamos a tener que la corriente I1 va a ser igual al voltaje Vx sobre 20 kilos, al igual que la corriente I2. Bueno, tienen su mismo voltaje, pero entre 5 kilo ohm. Ahora vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff en este nodo de aquí, el nodo A, en la cual va a entrar la fuente controlada .001V0 va a ser igual a esas corrientes que salen. Corrientes que entran, corrientes que salen, igual a I1 más I2. Como ya conocemos el valor de V0, multiplicamos .01 por V0, nos da .5, y reemplazamos sus equivalencias de I1 e I2, como están en paralelo, mismo voltaje, y podemos conocer el valor del voltaje Vx, el cual nos da 2000 volts, ya que es la única variable que tenemos. Ahora podemos conocer el valor de la corriente I1 para posteriormente conocer su potencia, ya que ya tenemos, bueno, además que nos pide el ejercicio, ¿no? Nos pide la corriente que pasa por la resistencia de 20 kilos, va a ser el valor de Vx, que nos dio 2000, entre 20 kilo ohm, nos da 0.1 amper. Ya tenemos la corriente I1, tenemos la tensión o el voltaje Vx de la resistencia de 20 kilo ohms. Ahora conocemos su potencia multiplicando su voltaje por su corriente y nos da un valor de 200 watts. Ese es el valor de la potencia en la resistencia de 20 kilo ohms. Y ya con eso doy por terminado la explicación de las leyes básicas. Espero me haya dado a entender con cada ejemplo. Gracias por su atención y por favor, si hay alguna duda, pongan en los comentarios. Gracias.